bienvenidos a este episodio de Cultivando Ideotas. Presento al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, James, súper feliz y emocionado de hablar de este tema, digamos, de la sangre de la industria. Vamos a hablar hoy y con un invitado que vale mucho la pena y que es todo un experto en este tema, ¿no, James? Sí, hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante al mundo del petróleo. Vamos a abordar temas como son la exploración y extracción de este valioso recurso y todas las implicaciones políticas y económicas que han rodeado a la industria petrolera en México y en el mundo. Y tengo el gusto de presentar, Chavita, a Luis Guillermo Ucha Gómez, que es ingeniero petrolero, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolló su carrera desde hace más de 30 años en Pemex Exploración y Producción. Trabajó en plataformas marinas de Pemex, luego estuvo como ingeniero de diseño responsable de diversas especialidades. Ha diseñado pozos para perforación, terminación y reparación de pozos, diseño de cementaciones. En 2006, en colaboración entre Chevron y Pemex, realizó una residencia profesional de 2 años, iniciando así su carrera en desarrollo de proyectos en aguas profundas. En Houston, en Brasil, en Alemania, en los Emiratos Árabes Unidos, en Gran Bretaña, en Holanda y Singapur. Fue compañero mío del Diplomado de Derecho Energético de la UNAM. Tuve el gusto de conocerlo. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Y con su carrera de ingeniero petrolero, pues es un gusto tenerte aquí, Luis Guillermo. Bienvenido. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Pues les agradezco esta oportunidad de poder transmitir algunas opiniones técnicas, algunos comentarios políticos que normalmente pues no podemos hacerlo. Hoy que se abre la comunicación a miles de canales como este, en donde sí es posible hablar sin censura, hablar de ciertos temas que hasta en algún momento fueron temas secretos. En este momento, bueno, este tipo de canales permite a mí y a muchas otras personas que les gusta hablar, que les gusta platicar, les permite dar información que con el transcurso de este podcast vamos a escuchar datos un poco diferentes de los que normalmente hemos escuchado en las noticias. Si ustedes recuerdan, de hecho, pues yo tengo que aprovechar que soy de esa generación que le ha tocado pasar por diferentes tecnologías. Yo, por ejemplo, a los 7 años, mi papá compró la primera televisión en blanco y negro de bulbos. Antes no teníamos televisión, no nos hacía falta la televisión. En cuanto él compra la televisión, se enciende la tele en blanco y negro y aparece el Club del Hogar con Madaleno y Luis Alcaraz. ¿Y quiénes son esas personas, no? Y dejamos de ser los niños libres que andábamos jugando en la calle para convertirnos en mensajeros de la cajita idiota, como se le llamó en ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, pues hoy en mis manos tengo un supuesto equipo que se llama teléfono inteligente, que nos ha ido alejando a nosotros de la inteligencia y nos ha metido en esa pequeña pantallita. Y bueno, pues aprovechar que tenemos esas pantallitas y este tipo de medios de comunicación como son los podcasts para poder empezar a expresar lo que hemos tenido guardados durante mucho tiempo. Pues invitadísimo a este Cultivando, y queremos iniciar y aprovechar tu experiencia primero para preguntarte este tema de política energética y más en el tema petrolero que está tan mitificado, ¿no? Se ha hablado de este tema de la autosuficiencia energética, el hecho de que un país pueda por sí mismo extraer hidrocarburo, generar una industria de hidrocarburo, explorarlo, extraerlo, refinarlo y comercializarlo. Es decir, puede un país, y es un tema que lo hemos visto en México, y va relacionado con tener una industria nacional o tener una cierta participación en determinadas áreas del sector privado. ¿Puede un país ser autosuficiente, Luis Guillermo? Muy bien.
Pues es un tema que tiene muchas aristas, muchas vertientes, ¿no? Déjame platicarles un poquito a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos. Yo, aunque soy ingeniero petrolero y ya ven que nosotros los ingenieros pues somos de mente bastante cuadrada, tuve la oportunidad de estudiar una maestría de administración de negocios en la Universidad del Carmen. Ellos subcontrataron al TEC de Monterrey y también subcontrataron a la Universidad de Tulane. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque nosotros como ingenieros petroleros, o vamos a dar un segundo término, como ingenieros nos cerramos mucho en los procesos matemáticos y eso nos hace que nuestra tendencia siempre es una tendencia matemática. Cuando empiezo a ir a clases en la maestría de administración, me doy cuenta que hay otro mundo, que es el mundo de los negocios, el mundo de la parte legal, el mundo del marketing, el mundo del recurso humano, las finanzas. Y eso me permite abrirme un poquito más a mi conocimiento, dejar un poquito mi especialidad y empezar a entender un poco más el mundo desde otro punto de vista. El año pasado, Jaime y yo estuvimos en el diplomado de Derecho Energético en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde nuevamente vuelvo a tomar otra bandera, es la bandera de la parte legal enfocada a la parte de Derecho Energético, con objeto de poder ampliar un poquito más mi visión y poder tener un poco más de conocimiento, un poquito más alejado de la parte técnica. Y bueno, en esta pregunta que me estás haciendo, que es más enfocado a la parte política, pues ¿qué tenemos que hacer o qué tengo que hacer yo? Pues precisamente abrirnos a esa parte política. El negocio del desarrollo de proyectos para poder hacer producir yacimientos de hidrocarburos, fíjense cómo lo estoy enfocando en una parte de la cadena de valor del segmento oil and gas. La parte del negocio en donde las compañías, ya sea compañías particulares o compañías nacionales, invierten para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos. ¿Qué significa eso? Invierten para poder extraer el aceite a superficie. Se requiere tener inversión que en México había sido inversión del presupuesto de egresos de la Federación, o sea, dinero del famoso SAT, dinero de Hacienda, dinero de nosotros mismos que pagamos impuestos. Ese dinero estaba enfocado a Pemex Exploración Producción. Como saben ustedes, Pemex es una empresa que se desarrolla en toda la cadena de valor, es decir, realiza exploración con objeto de encontrar yacimientos económicamente explotables, realiza la parte de producción, que es la entidad que se encarga de perforar pozos, extraer los hidrocarburos, llevarlos a superficie. Después sigue el siguiente eslabón de la cadena, es cuando Pemex Exploración Producción entrega y continúa su proceso en la parte de distribución de hidrocarburos, en la parte de envío a las plantas para su transformación industrial, y posteriormente nos llega a nosotros y vamos a cargar gasolina, pues ya tenemos la gasolina ahí en la estación de combustible, o si nos falta gas en nuestra casa, pues le hablamos a una compañía para que nos lleve el gas a la casa. Este proceso completo donde estamos explorando hasta donde estamos expendiendo a nosotros mismos, al público en general, es una cadena, es un proceso completo que lo tiene en este momento Pemex. En el 2015, cuando inició la licitación de los bloques para que otras compañías hicieran exactamente lo mismo, ahí varias compañías ganaron esos bloques y empezaron a explorar esos bloques. Hubieron bloques que ya tenían desarrollos, ya tenían yacimientos produciendo. Ellos lo que hicieron fue comprar ese proyecto para seguir produciendo con el dinero de la compañía que lo ganó. Anteriormente era con dinero de Pemex o de presupuesto de egresos de la Federación. Perdóname, Luis Guillermo. Nada más para darle contexto a la audiencia, porque tenemos audiencia que se escucha cultivando en Latinoamérica. Sí. Pemex es una empresa estatal, propiedad del gobierno mexicano, ¿no? Sí. La industria petrolera en México nace
por ahí de los años 20, 1920, y llegaron las grandes empresas petroleras, la Standard Oil, los Estados Unidos, Canadá, incluso Holanda, llegaron a extraer petróleo en México, y en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expropia y bueno, pues conforma Petróleos Mexicanos. Es una síntesis muy rápida, pero conforma Petróleos Mexicanos y bueno, lo que provoca es que la idea del presidente Cárdenas era realmente volver la industria una industria mexicana, lo cual pues con todo el ánimo sindical no logra conformar, y hasta 1960 es cuando se cierra totalmente la industria petrolera en México. Realmente así estuvo trabajando Pemex hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta los 90, años 2000 más o menos, 2000, ¿no, Luis Guillermo? Que donde abrieron algunas actividades, algunas pequeñas actividades de la industria del gas. Se intenta una reforma en 2008 en la etapa del presidente Calderón. Y posteriormente de lo que está hablando Luis Guillermo es esta reforma de gran calado que manda el presidente Peña Nieto, donde abre estas actividades de la industria como son la exploración, extracción. Realmente lo que, y regresando al tema de mi pregunta, lo que en su momento el discurso de lo que hoy en día esta administración llama el sector neoliberal, era que la industria en México, la industria, lo que estaba llevando a cabo Pemex en ciertas áreas no era productivo y por lo tanto requería el apoyo, ¿no?, de la industria privada para poder apoyar al gobierno y que no gastara los recursos del presupuesto en hacer algunas actividades. Esta administración un poco lo pone en tela de juicio, rompe con el tema de que las actividades de la industria petrolera las puede llevar a cabo el sector privado, y dice no, es que realmente todo lo que se hizo anteriormente pues no está del todo bien. Esta administración llega con el tema de la autosuficiencia energética. Pues esa es como la pregunta. ¿Realmente tú crees que hoy en día México puede tener una autosuficiencia en materia de hidrocarburos? Y que me imagino un rápido comentario. También es como un círculo raro, ¿no? Porque si tienes el poder sobre toda la industria, necesitas invertir mucho y atraer ciertas mentes que te den esa tecnología, pues para lograr tu meta, ¿no? Por el otro lado, si abres la industria a empresas que financien y que traen esta tecnología, también pues llegas a ser dependiente de tu país de ese financiamiento y de esa tecnología, ¿no? Luis Guillermo, supongo que hay como uno tiene justo que llegar a un punto medio en esa onda. Pues mira, a mí, así como les platiqué de la parte de las televisiones en blanco y negro que encendían con bulbos y tardaban 5 minutos en encender, ya saben, seguía clean y luego... Bueno, así me pasó a mí también con Pemex. Pemex, cuando yo entro a Pemex en 1986, era un Pemex distinto al que soy. Pemex también sufrió su digamos, una modernización de las actividades. A Pemex le pasó lo que a los Pokémones, ¿no? Evolucionó Pemex absolutamente en todo. De ser un Pemex completamente cerrado, donde nosotros hacíamos absolutamente todas las actividades inherentes al desarrollo de campos. ¿Cuáles son esas actividades? Perforación de pozos, terminación de pozos, toma de información sísmica, análisis de datos sísmicos, diseño de los pozos, seguimiento de la perforación, administración de los equipos de perforación. Pemex era dueño de los equipos de perforación. Pemex administraba todo el personal. ¿Cuál personal? Personal de la tripulación de los equipos de perforación. Pemex tenía su propio hospital. Es más, Pemex tenía algo que es increíble. Teníamos nuestras propias máquinas para poder soldar y cortar tubería. Lo que hoy es completamente, es algo inaudito, ¿no? Nosotros teníamos en 2 bocas, teníamos las máquinas para maquinar las roscas de las tuberías. ¿Qué fue lo que fue? ¿Cómo fue evolucionando Pemex? ¿Cómo nos ordenaron a nosotros que estábamos adentro que trabajáramos? A ver, ahora vamos a hacer contratos para reparar tubería. Entonces subcontratábamos, por ejemplo, a compañías
que se dedicaban, que eran expertas en la fabricación de tubería. Por ejemplo, TAMSA en Veracruz, que antes era mexicana, ahora ya no. TAMSA fabricaba tubos y también reparaba tubos. O le mandábamos el tubo y ellos nos entregaban un tubo nuevo. Después, alrededor de TAMSA se colocaron compañías para hacer las roscas. Eran compañías extranjeras, como por ejemplo, Hydril vino a Veracruz, puso su planta, y entonces Pemex compraba la tubería con la rosca de Hydril. Entonces de TAMSA se la mandaban a Hydril y Hydril nos la mandaba a nosotros a nuestro patio de tuberías. Pemex teníamos nuestros propios helicópteros, nuestros propios hoteles para pilotos, nuestra propia planta de tratamiento de aguas negras, nuestros propios edificios habitacionales, nuestras propias casas, mantenimiento pagábamos, y todo era Pemex. Así es como trabajaba Pemex. Los equipos de perforación, Pemex les daba mantenimiento. Pemex tenía ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos contratados para darle mantenimiento a todos los equipos de perforación. Entonces, ¿qué pasa? De repente dicen, oye, pues vamos a contratar, vamos a abrir. Estas son cosas que no se saben porque son cosas internas de Pemex. Vamos a abrir este negocio, no podemos estar tan cerrados. No existía ninguna política como la que tú me preguntaste. Era una política interna de Pemex para hacer más eficiente la empresa. Y efectivamente, cuando antes el costo de producción de un barril de petróleo era de $40 el barril, lo podías vender en 80 o en $100, pasa el tiempo y llegamos a costos de $12 el barril, o sea, $12 el costo por extracción, y yo lo puedo vender en 40, 50, 70, 80, dependiendo qué tipo de aceite. Entonces, siempre Pemex empezamos a trabajar de tal forma que pudiéramos hacer la empresa más productiva, pero sin embargo teníamos algo que estaba fuera de nosotros y decía, no, improductivos, no funcionan, no, el costo es muy caro. O sea, esas eran las noticias, pero internamente nosotros sí teníamos que manejar precios de transferencia entre un activo de explotación para poderlo entregar ese aceite y que nos cobraran ese precio interno de transferencia. Entonces, todo eso que digo, ahora llegó un momento en que lo hacíamos con compañías. Nosotros, que antes éramos los que hacíamos la ingeniería y ejecutábamos las operaciones de perforación y terminación de pozos, después los convertimos en ingenieros administradores de contratos, porque subcontratábamos a una compañía extranjera o a una compañía mexicana para ejecutar esos servicios. O sea, entonces... Y justo para dar un poquito de contexto, en México se firma en los 90s el Tratado de Libre Comercio, que le da la oportunidad a las empresas extranjeras para venir a generar estos contratos llamados de maquila, ¿no? Para llevar a cabo estas acciones. Y bueno, lo que en su momento el gobierno decía es, oye, pues si tengo a Chevron, que tiene más tecnología que Pemex, si tengo a BP, que tiene más tecnología que Pemex, pues que lo hagan ellos, ¿no? Que me salga más eficiente, me lo está cobrando a un costo más bajo, ¿no? A un costo competitivo en el mercado. El costo de Pemex, pues como implica todo este número de personal, que realmente no es algo, el costo del pasivo laboral, el costo de una empresa pública que realmente no compite en un mercado, pues realmente pues es mucho más alto en comparación que con una empresa que tiene competencia. Es exactamente donde estamos ahorita. Hoy Pemex es una de tantas empresas de exploración y producción que se encuentran en el mercado y que ofertan sus servicios de producción de hidrocarburos, que le llaman hidrocarburos líquidos crudos. El aceite crudo, lo que normalmente lo conocemos como petróleo, es aceite crudo y gas natural. Entonces, entregamos Pemex Exploración Producción le entrega a Pemex Refinación, le entrega a Pemex Transformación Industrial el producto para que ellos se encarguen de producir los derivados de los hidrocarburos. Y ahí es en donde se encuentra el negocio. El negocio no se encuentra, si ustedes revisan cuántas refinerías hay en el mundo y cuántas compañías y cuántos países hay en el mundo que producen hidrocarburos, pues van a encontrar que es muchísimo mayor el número de refinerías. ¿Por qué? Porque son los que compran el hidrocarburo
y generan el producto terminado como es la gasolina. Hoy un barril de petróleo crudo West Texas, quedamos que andaba en $82 el barril. Un crudo mexicano Maya hoy anda en $69 el barril. El Istmo, que es el ligero, anda en 73. El West Texas en 82, el Brent en 87, el árabe, ahora sí que el barato y el caro, el ligero y el pesado 86 y 85. Promedio de todo esto, vamos a ponerle $80, $75 más o menos un promedio. Entonces México vende, o todos los países productores venden un barril en $75, que son 159 litros de petróleo crudo. Y resulta que los países que tienen las refinerías ahora nos están vendiendo gasolina, ¿sí? Y la gasolina, ¿cuánto le vamos a poner de precio para poder hacer una multiplicación? ¿Cuánto vale el litro de gasolina? Vamos a poner el precio mexicano. Vamos a ponerlo en promedio en 24 pesos. O sea, $1 cachito. Vamos a dejarlo en $2. Si yo multiplico $2 por 159 litros, ¿cuánto me está costando entonces el barril de gasolina? O sea, el barril de refinado. Entonces eso es lo que pongo yo sobre la mesa. ¿Dónde está el negocio? En la producción de un barril que más o menos cuesta $75, venderlo, o en el refinado que estamos comprando, que estoy tomando como base solamente la gasolina. Son 159 por 3, vamos a poner por los dólares, son $300 nos está costando cuando lo estamos vendiendo en 75. Ahora, si el costo de producción es de 12, 15, 20, $25 y lo vendo en 75, ahí también hay negocio. Sí. Pero por ejemplo, Luis Guillermo, a ver, en el tema de exploración, porque a mí realmente cuando participé en la reforma energética de 2008 y en la de 2013 decían, es que Pemex no tiene la tecnología para hoy en día llevar a cabo estudios de exploración para encontrar campos en aguas profundas y ultraprofundas. ¿Eso es cierto o es mentira? Mira, ahí hay muchas respuestas y hay muchas personas que cuando responden eso se ponen de los dos bandos, ¿no? El bando que dice que sí, que Pemex tiene la tecnología, y el bando que dice que no tiene la tecnología. Yo pongo sobre la mesa el siguiente razonamiento. Emiratos Árabes Unidos, United Arab Emirates, está gobernado por diferentes emiratos, ¿no? Diferentes tribus, diferentes grupos de personas con diferente ideología que son dueños de ese petróleo que ellos producen. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con esta lana? Porque pues va a llegar un momento que se termine el petróleo, ¿no? Y otro por ahí dijo, pues vamos a preguntarle a la gente qué podemos hacer. Entonces salen al mundo y empiezan a investigar que pueden construir edificios, que pueden construir centros comerciales, que pueden construir hoteles, que pueden desarrollar el turismo, que pueden hacer negocios, que pueden construir ciudades completas que pueden atraer a los negocios. Por ejemplo, hay un tren bala que va de Abu Dhabi a Dubái, y a mí me tocó cuando estuve yo por allá, lo estaban construyendo, y era tecnología japonesa con ingeniería alemana. Entonces yo digo, pues a lo mejor no tengo el conocimiento, pero pues tengo la lana y me voy a aventar y voy a traer gente aquí a mi mesa a que me ayude, a que yo pueda desarrollar proyectos y que me dé idea, y sobre todo voy a mandar a mi gente a que se capacite, para que después cuando ya tenga yo gente capacitada, yo haga adentro de mi país lo que yo considere conveniente. Esa es una visión de alguien que sí tiene dinero, pero no tiene el conocimiento. ¿Qué pasa? Vas y lo compras, punto. No hay más. El brasileño hoy es uno de los líderes en el desarrollo de la industria petrolera en aguas profundas. Tiene más de 30 barcos flotando ahí que están produciendo hidrocarburos. Produce más de 3 millones de barriles por día. Es el único país que por las condiciones climatológicas puede colocar un montón de barcos flotando que están produciendo en aguas profundas. Entonces, ¿cómo aprendió Brasil? Pues capacitando a su gente. A través de alianzas. Jalando talento, ¿no? Jalando talento, claro, también. Claro que sí. O sea, yo pregunto, y lo pongo sobre la mesa, ¿quién nace sabiendo? Entonces, si a mí me dice un político, es que Pemex no nace, digo, Pemex no sabe, digo, entonces yo le pregunto al político, oye, entonces todo lo que estudié,
lo que aprendí, a dónde fui, lo que pregunté, eso no cuenta para nada, no sirve. Y así como yo, somos más de 30 o más de 50 o más de 100 personas que nos capacitamos, aprendimos y empezamos a desarrollarlo. Lógicamente, quien tiene el poder de la voz y los micrófonos listos es el que va a decir con lo que considera conveniente. ¿Cuál es lo que considera conveniente? Pemex no sabe. Vamos a traer compañías de otro lado que sí saben. Bueno, pues ¿cómo creen que le estábamos haciendo? Pues nosotros mismos estábamos saliendo al extranjero a traer gente para que nos enseñara exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque decíamos, pues no tenemos experiencia, pero al menos lo hicimos, buscamos. Si hubiéramos tenido el micrófono en ese momento que ese político dijo lo que dijo, creo que hubiera existido un buen debate donde pudiéramos los técnicos exponer lo que estábamos pensando, pero pues no podíamos hacerlo. Ahí tú dirías, por ejemplo, entonces, Guillermo, que es cuestión justo de atraer y jalar esto, utilizar esta onda de inversión, pero también lo que llega a pasar en este tipo de aparatos monopólicos es que se vuelven pesados en cuanto a una nómina, ¿no? Como creo que es como parte de esa corrupción, quizá, o no sé cómo decirlo, la que genera una carga y que la vuelve de cierta manera poco competitiva a la industria, ¿no? Yo más bien creo que es el sentido social que tiene como empresa. Realmente una empresa pública, una empresa de Estado, pues realmente rompe un poco con el tema de pues tener justo la cantidad de trabajadores necesarios para hacer cierta actividad, ¿no? Empieza a haber un tema de fortaleza sindical, porque es una realidad. Y justo en ese sentido va mi pregunta relacionada con el tema de la extracción, porque creo que en el mercado energético mundial, el costo de extraer un barril, pues es el que mueve, digamos, en un entorno capitalista, pues es el que vale la pena, ¿no? O sea, a ver, hoy en día está clarísimo que el entorno del barril de petróleo, los árabes que tienen un costo de producción bajísimo, ¿no? Hoy en día lideran este tema de la extracción, ¿no? Y que México, pues realmente todas las cargas estas que comenta Chavita, pues se las sumas al costo de un barril y realmente pues no es rentable con relación a otros tipos de economías o de industrias. En materia de extracción, bueno, primero, justo cómo ven si es rentable desde la exploración, cómo lo ven, si es rentable un barril, con cuánto un barril, cuál es el mínimo, el costo mínimo de rentabilidad, por así llamarlo, que debe de tener un barril. ¿Cómo estamos con respecto al mundo en cuanto al costo? ¿No? Que veo que muchos, ese es una de los grandes mitos de las administraciones, es que México no es rentable extrayendo porque pues sus costos son muy altos, ¿no? Y bueno, entramos al siguiente punto de la cadena, que es la refinación, ¿no? Oye, pues es que a mí me sale más barato extraer el barril de petróleo mexicano, mandarlo a Estados Unidos, que allá lo refinen y que me lo regresen y me lo vendan en gasolina. Entonces, no sé, en el tema de extracción, primero saber qué valor tiene el petróleo mexicano real, Luis Guillermo, porque pues yo veo que hay algunos petróleos que son los mejorcillos, que son el West Texas, el Brent, y sobre esos petróleos luego vienen el petróleo mexicano que realmente el costo. ¿Y por qué vale menos, no? Ajá. Pues mira, la forma de medir en forma internacional si un negocio es rentable o no, en la parte de desarrollo, extracción y producción de hidrocarburos o exploración y producción de hidrocarburos, se mide con el costo de extracción. El costo de extracción incluye todas las inversiones y todos los gastos que se tienen que hacer para poder producir un barril de petróleo. El costo de extracción incluye la parte de inversiones en capital, que se llama capital expenditures,
Incluye también la parte de gastos de operación, que son todos los gastos que se utilizan para poder mantener la producción funcionando. Y incluye, esos son los rubros más importantes. Hay rubros de mantenimiento de instalaciones, que también entra en los costos de extracción, entra todos los salarios, habría que revisar los estados contables de Pemex Exploración Producción para que pudiéramos saber qué es lo que se mete ahí. Pero desde el punto de vista operativo, lo más alto es la inversión en el desarrollo, o sea, por ejemplo, perforación de pozos, construcción de ductos, pago de estudios de sísmica, del subsuelo, salarios, etcétera. Y más o menos un valor adecuado anda entre $12 el barril en los yacimientos más rentables. A veces anda en $9 o $10 el barril, y los más caros andan en $40 o $50 el barril. Cuando queremos vender, si vemos la cotización del dólar por barril el día de hoy, el Maya en $69 el barril y el Istmo en 73.6, entonces alguien puede decir: oye, pues si nos cuesta extraer $50 y lo vendes en 70, pues no es negocio. Efectivamente, no es negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? No nada más Pemex, sino la mayoría de las compañías, es tratar de disminuir esos costos de extracción de tal forma que se haga rentable. Una de las formas en que se bajan los costos de extracción es incrementar la producción. Por eso Arabia Saudita, Saudi Aramco es altamente productiva, porque los pozos son relativamente someros, sus costos de extracción son relativamente bajos y ellos son los que ponen su precio a la hora de venderlo. Lo pueden vender en 70, en 80, lo pueden vender en 60, depende cómo ande el mercado mundial, pero siempre se toma como base el West Texas y el Brent por ser aceites ligeros. ¿Qué significa aceite ligero? Significa que le voy a invertir, por ejemplo, vamos a poner números para que sea más fácil entenderlo, a un barril de crudo ligero le pongo 10 pesos para yo poderlo refinar, y me permite ganar 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque los 10 pesos es muy poquito dinero para yo poderlo refinar, y me da derivados extremadamente que son cotizados muy altos. En cambio, un aceite pesado le tengo que invertir 100 pesos y me va a dar poquito de gasolina, por ejemplo. Entonces, ¿por qué vamos a refinar pesados teniendo ligeros? Mejor refino ligeros, compro ligeros, refino ligeros, vendo mucho más producto a mucho mayor valor y gano mucho más. Y aquí me paso a otra parte, que es las inversiones. El negocio de extracción de exploración y extracción de hidrocarburos es un negocio de mucha inversión y de alto riesgo. Entonces, los inversionistas, que son los dueños del dinero, siempre andan buscando dónde meter su dinero, donde ellos no sea tan riesgoso. Y bueno, hay gente que se dedica a vender los proyectos para desarrollo de yacimientos, y siempre hay formas de que alguien se interese en ese riesgo. ¿Por qué? Porque por $1 que se invierte en la extracción de hidrocarburos, es posible que yo pueda ganar 1,000, 10,000, 100,000, 200,000, hasta $1,000,000 de pesos por $1. Mientras más riesgoso es el proyecto, más se gana. No lo veamos del punto de vista negativo, ¿no? Mientras más riesgoso, más se gana. Entonces hay gente que tiene cierta repulsión al riesgo y se mantiene en otro nivel. El negocio del hidrocarburo en el mundo más o menos se explica de esta forma. Yo soy el administrador de un proyecto que produce hidrocarburos y lo administro mal, gano dinero. Si yo soy el administrador de un yacimiento que produce hidrocarburos y lo administro bien, también gano dinero. Entonces, los negocios en el mundo que producen hidrocarburos son negocio. ¿Cómo lo administras? ¿Ganas más o ganas menos? Si eres muy mal administrador, de todas maneras vas a ganar. Guillermo, algo que me gustaría aterrizar también. Nosotros, ya lo mencionabas, ¿no? Nuestro aceite o nuestro petróleo no es el de mejor calidad. ¿Qué posición tiene México? Por ejemplo, ¿cuáles son el tipo de posibilidades que tiene México en este tipo de competencia? Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, independientemente
de las críticas o no, ¿qué tipo de petróleo va a procesar? Porque investigué un poco, es que cada refinería está hecha para refinar un cierto tipo de petróleo, ¿no? Entonces, Perfecto. ese tipo de petróleo que nosotros buscamos refinar realmente produce, digamos, turbocina, gasolina, o realmente es un petróleo que va a producir asfalto, que va a producir menos gasolina, como lo comentabas. ¿A qué le tira México? ¿Cuál es nuestra realidad para que la gente que nos escucha sepa qué es? La tecnología México ha ido avanzando y nosotros esperamos que la refinería de Dos Bocas pueda refinar aceite pesado, aceite intermedio, que es el que México produce. México produce el aceite Maya, que en este momento está cotizado en $69, no tan bajo si lo comparamos contra el West Texas en 82, y el aceite ligero anda en 73, o sea, $5 más arriba, ¿no? O sea, nuestro petróleo, digamos, no es tan malo. Hay petróleos pesados que parecen una pasta de dientes, y esos son muy complicados de refinar, muy caros. El venezolano, por ejemplo, ¿no, Luis Guillermo? Por ejemplo, ese es uno de los problemas del aceite venezolano, ¿no? Que necesita mucho dinero para invertir, necesitas invertir mucho dinero para poderlo extraer y luego mucho dinero para poderlo refinar. Y después, no nada más dinero para refinarlo, sino lo que te da es poquito. Por ejemplo, te da poquita gasolina si lo comparas contra un aceite ligero, ¿no? Entonces inviertes mucho y ganas poco, y todavía lo que ganas pues es más poco, ¿no? En el caso de México, la refinería de Dos Bocas debió haber sido diseñada para manejar aceite Maya de forma eficiente, para poder obtener más productos de muchísimo mayor valor. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Eso es lo que creemos. Algunos técnicos, algunas personas como yo, que somos un poco, ¿cómo le podemos llamar? Pues no tengo una palabra, pero yo no creo que hoy tengamos que hoy o el día que sea, no sé, mañana, en 5 años o en 7 años que se termine la refinería, podamos empezar a obtener un producto de muy buena calidad, y eso nos evite importar gasolina. Ojalá y así sea. A mí, digamos, justo en este tema, y para un poco ahondar en la pregunta de Chavita, yo había leído un poco en el que en los años 70 que se descubre Cantarell, que es el gran campo, el gran yacimiento petrolero de México, que realmente es lo que en algún momento tú me platicabas, Luis Guillermo, que era un campo privilegiado, era un campo que México al día de hoy está en declive. Y entonces justo el punto era que este yacimiento Cantarell en aguas someras, realmente era muy fácil su extracción. En su momento, digamos, Petróleos Mexicanos, me platicaba en algún momento que estuve en la Secretaría de Energía un ingeniero, que Petróleos Mexicanos, como que pues, las decisiones de política gubernamental fue pues extrae de Cantarell, vende al exterior, y no se fue desarrollando la industria petrolera de Petróleos Mexicanos conforme a las nuevas exigencias que requería su tipo de petróleo. Es decir, como México estaba sacando, digamos, el petróleo más sencillo de sacar, el que tenía menos azufre, conforme fue avanzando la vida del yacimiento, pues se extraía petróleo más denso, más complicado, más lleno de azufre, y las refinerías no se modernizaron de igual manera. Entonces, realmente ahí entró un poco en crisis la industria petrolera manejada por Pemex, porque ya el petróleo que extraían en los años 80 y 90 era un petróleo que no estaba adecuado al sistema nacional de refinación y sus refinerías. Y entonces, pues fue mucho más fácil para México decir, pues lo vendo a Estados Unidos, que allá lo refinen, y ya nada más yo compro la gasolina. ¿Qué opinas de este esquema? ¿Es cierto esto que pasó? Mira, nosotros, esa etapa me tocó a mí cuando estábamos en la parte de Cantarell. El objetivo de Pemex Exploración por Producción era producir, era incrementar la producción lo mayor que fuera posible para cumplir con 2 objetivos importantes. El primero era para cumplir con el consumo nacional, y el segundo para venderle específicamente a Estados Unidos.
no había que venderle a Cuba o no había que mandarle, no había que regalarle a Cuba, no había que regalarle a otros países como está pasando ahora. En ese tiempo era para venderle a Estados Unidos. En ese tiempo nosotros, Pemex pudo producir diario hasta 3 billones de barriles. De esos 3 millones, el consumo de gasolinas del país, estamos hablando de 1995, el consumo de gasolinas en el país era de cerca de 1.200.000 barriles y producíamos 3 millones. O sea, en ese tiempo lo que se producía y se refinaba daba perfectamente bien para el consumo nacional. En ese tiempo no se importaba gasolina porque producíamos y porque refinábamos el crudo para nuestro propio consumo, y aparte estaba prohibido importar gasolina. Eso tiene que quedar claro. Entonces, el excedente es el que se le vendía a Estados Unidos. El excedente del petróleo crudo se le vendía a Estados Unidos. Y nosotros, pues, Pemex producía lo suficiente para poder satisfacer el consumo. ¿Qué es lo que yo opino que pasó? Si nosotros estudiamos un poquito el caso de Noruega, Noruega empezó a producir en aguas profundas, y ellos inventaron una cosa, estoy buscando el nombre en este momento, en donde el dinero generado por la venta de los hidrocarburos se fue a una bolsa, se fue a el fondo. El gran fondo. Se fue a un fondo. Un fondo de reserva. Fondo de reserva, porque ellos vieron a futuro, oye, ¿qué va a pasar cuando se acabe el hidrocarburo? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando ya no estemos produciendo tanto? Entonces, ¿qué hicieron los noruegos? No creo que sean más inteligentes que nosotros, únicamente es que ellos tienen otros valores distintos a los de nosotros los mexicanos. En nuestra sangre existe mucho la parte de, pues aunque suene fuerte, la parte de corrupción, la parte de primero veo yo y después veo los demás. Primero mi casa y después la del vecino, primero yo antes que mi colonia, cuando pues realmente no es así, ¿no? Yo tengo que ver primero por mi colonia porque pues ahí vivo y mi casa está dentro de la colonia. Y pues los noruegos dijeron, oye, pues hay que ahorrar, ¿no? Hay que formar un fondo de dinero y no lo vamos a dejar ahí parado, tenemos que invertirlo. Y hoy ahora resulta que ganan más de la administración del fondo. Se llama Fondo Soberano Noruego. Dice que su valor estimado es de 1.3 billones de euros. Dice que es algo muy cercano al Producto Interno Bruto de España. Entonces, ¿cuál era la política de nosotros? O el gobierno a quien le rendía pleitesía. Todo el petróleo que sacábamos se lo mandábamos a Estados Unidos. Estados Unidos en ese tiempo, porque en ese tiempo estudié yo la maestría en administración, en ese tiempo Estados Unidos consumía 12 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día. Hoy Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Produce 12 millones y consume 20. ¿De dónde saca lo demás? Nosotros producíamos 3, ellos consumían 12 y le vendíamos. ¿Por qué? Porque pues eran órdenes, ¿no? Como dicen por ahí, el imperialismo yanqui, ¿no? Bueno, pues aquí no le vamos a poner ese mismo forma de hablar porque pertenece a un país sudamericano, pero efectivamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ahorramos ese dinero? No, pero sí existe, alguien me va a decir, sí existía un fondo, porque sí, realmente sí existe, hay un fondo que tampoco me acuerdo cómo se llama en este momento, pero ahorita lo buscamos en internet, el Fondo Mexicano de no sé qué. El Fondo Mexicano del Petróleo. Exactamente. Bueno, pues ¿dónde está la administración de ese Fondo Mexicano del Petróleo que rinda frutos al mismo tipo que Noruega? ¿O que los noruegos comen pescado, comen caviar, o su cerebro es mejor que el de nosotros? ¿O qué pasó? No, el problema no es la inteligencia, el problema son los valores. El que tenía a cargo el fondo, ¿no? Exactamente, el problema es la educación que hemos tenido. ¿Cuántas veces decimos, puta, antes de que me chinguen me lo chingo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos? Entonces,
mientras nosotros sigamos pensando de esa forma y no podamos desarrollar, viendo a futuro cómo vamos a hacerle con el dinero sobrante, entre comillas, que hubo en su momento, porque ahorita ya no hay. Ahorita Cantarell produce 300,000-500,000 barriles por día aproximadamente, cuando en el 95 llegó a producir 3 millones de barriles. Y no es porque lo hayamos administrado mal, ni porque seamos unos tontos, ni porque lo hicimos mal, o porque lo sobreexplotamos, no. Es porque todos los yacimientos llevan un proceso de declinación natural. La administración de los yacimientos lo que hace es tratar de que la declinación sea lo menos posible en el mayor tiempo que se pueda. Por ejemplo, Cantarell empezó a producir más o menos en el 76. Llegó a un pico de 3 millones en el 95. Estamos en el 2024. ¿Cuántos años más vamos a tener Cantarell? Entonces, ahí es en donde está la administración de esa producción. Yo pregunto, que jamás lo pude yo decir en ese momento, ¿dónde está ese dinero? ¿A dónde se fue todo ese dinero? ¿Por qué no se formó un fondo mexicano del petróleo y hoy estuviera produciendo? Ahora resulta que los edificios más importantes del mundo están siendo comprados por el fondo noruego, porque el fondo noruego los compra y los renta. Así que no nada más está capitalizando su inversión en la revalorización de los activos, sino que aparte renta, y todo ese dinero no va a parar a un Ferrari, no va a parar a una casa en Acapulco, no va a parar a departamentos en Chicago, no va a parar a gasolineras como lo estamos viendo ahorita. Va a parar a un fondo en donde va a generar dinero para el pueblo, como dice aquel, ¿no? Para el pueblo y del pueblo. Pues sí, pero ¿y qué pasó con nosotros? ¿Dónde quedamos? ¿A dónde se nos fue nuestra mente? Y es un ejemplo de que Noruega es una empresa estatal, la Statoil Noruega, donde el Estado controla toda la industria. Ellos, déjame buscar el nombre de la compañía noruega, que no se llama Statoil. Ya cambió de nombre, ¿no? Sí. No, esa es la de... ¿Cuál es? Se llama, aquí lo apunté ahorita. Se llama Equinor. Ahora se llama Equinor. Sí. Equinor es ahora el nombre. Ellos, para empezar, el régimen en Noruega es un régimen socialdemócrata, ¿no? Para empezar, ¿sí? Entonces, donde la sociedad ve y a lo mejor no es comparable con nuestra cultura, porque nosotros somos 140 millones de habitantes. En el caso de Noruega, pues no sé cuántos serán, 10 millones, 15 millones. La pura Ciudad de México hay 20 millones de habitantes, 21 millones. Es increíble, ¿no?, que tengamos una ciudad tan grande y que ahora para junio 2 se va a quedar sin agua. También ese es otro tema que a lo mejor pudiéramos tocar en algún otro momento. ¿Qué pasó con el agua? ¿Por qué no hay agua? Pero sin embargo, pues son personas que tienen 2 piernas y 2 pies y tienen el mismo cerebro. Y 5 millones. Empezaron a pensar, empezaron a desarrollar proyectos para poder recapitalizarse y tener dinero hoy. Entonces, digamos, es un tema de una mala administración. Pero hoy en día, ¿existe la capacidad para mejorar las refinerías de México? O sea, ¿existe la capacidad tecnológica, el desarrollo tecnológico de la industria petrolera mexicana para desarrollar una actualización del Sistema Nacional de Refinación, Luis Guillermo? Mira, ahí hay muchos temas de educación, de nuestra propia educación en México, ¿no? Yo lo veo, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y doy 2 clases en las tardes de mi carrera de ingeniero petrolero. Cuando yo trato de implantar cómo creo que se tiene que estudiar hoy, he tenido varios choques, ¿no? A mí desde niño me dijeron, vas a hacer la tarea, mañana traes la tarea, te la califico, te pongo un 10 y ya, te vas con tu 10. Y así es la forma de que nosotros nos enseñaron, ¿no? En otros países no es así. En otros países se dejan temas completos que tú tienes que estudiar por tu cuenta a la hora que tú lo tengas que hacer bajo tu responsabilidad y tienes que presentar en tal día tu trabajo. Entonces son dos formas de estudiar completamente diferentes. Aquí en México, lo que en algún momento fue nuestro gobierno paternalista, nos obligó a pensar de esta forma en donde pues estamos esperando que el gobierno haga algo por nosotros, ¿no?
Ya hay mucha gente joven, no puedo negarlo, que ya se está saliendo de ese cuadrito y está empezando a desarrollar. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué creen que pasa? Pues se va a otros países. Existe la fuga de cerebros como lo hay en diferentes partes de América Latina, y nosotros hemos estado perdiendo muchas personas muy inteligentes. ¿Por qué? Porque no hay proyectos para desarrollar esas mentes, porque no hay interés en desarrollar esas mentes. Mientras más idiotas seamos, más fácil somos para manejar. Donde le quitan presupuesto a escuelas para poder generar mentes pensantes. Entonces la tecnología que hemos podido generar en México es lo que le llamo tecnología incipiente. En su momento el Instituto Mexicano del Petróleo hace muchos años para mí era el brazo tecnológico de Pemex. Ellos a través de otros ingenieros petroleros también del Politécnico y de la universidad desarrollaron algo tan sencillo como lo siguiente, ¿no? Desarrollaron productos químicos mexicanos, por supuesto, para poder realizar ciertas operaciones en los pozos, y sus costos eran muy bajos. Productos químicos hechos con las empresas mexicanas a través de procesos mexicanos con tecnología mexicana, donde los costos eran realmente muy bajos. Yo te puedo decir que si en ese tiempo un litro de gasolina valía 10 pesos, el aditivo que nosotros utilizábamos para nuestros procesos de perforación de pozos costaba 1 peso, costaba 2 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues nos vimos en la necesidad de comprar otro tipo de aditivos de otras compañías extranjeras que costaban 20 pesos cuando el mexicano costaba 1 litro. Entonces, ¿cómo le hacemos para luchar contra ese tipo de corrupción? Las personas que se dedicaron en el Instituto Mexicano a desarrollar esos proyectos y los pusieron sobre la mesa sobre Pemex, donde demostraban la rentabilidad de ese tipo de proyectos, fueron cambiados a otra oficina, les fueron quitados sus laboratorios. ¿Por qué? Porque estaban en contra de lo que en ese momento era la directriz de meter a una compañía X o a una compañía Y, aunque costara lo que costara. Son temas que nunca se habían podido hablar porque no existían estos medios de comunicación. Y entonces, digamos, México tiene una visión muy corta. Todos los proyectos que se hacen en México son como, en vez de verse como tú comentas, Noruega ya pensaba 50 años adelante, mientras nosotros decimos, pues tú saca el petróleo, lo vendes y ya luego vemos, ¿no? Esa falta de visión es lo que nos falta de un proyecto grande. Y creo que también algo que pude notar no tiene que ver solo con el petróleo. Cuando una industria se dedica, como tú comentas, a comprarle a otros terceros extranjeros, además de que podría ser por amiguismos, quizá puede ser porque es más barato. El gran problema que pasa en muchos países, hay una devaluación de tu moneda y en algún momento esos productos que parecían tan baratos, pues bueno, el peso ya no vale, bueno, el dólar antes costaba 10 pesos, ¿no? Ahora 17. Pues todos esos materias primas que traías de China, pues ya no están saliéndote igual. Supongo que también todos ese tipo de circunstancias que no se toman en cuenta son las que van dañando poco a poco, ¿no? Y el dejar esa tecnología que antes se producía. Fíjate que nosotros en México hay mucha gente visionaria, hay mucha gente muy inteligente, hay mucha gente muy honesta, aunque se escuche raro. Hay mucha gente muy etiquetada a hacer las cosas como se tienen que hacer. El problema es que a veces no podemos hacerlo, a veces esas personas no pueden hacer lo que creen que se debe de hacer, pero visión yo creo que sí hay. Cuando fuimos una vez durante la parte de capacitación, fuimos con una compañía que estaba desarrollando una nueva tecnología para producir yacimientos en aguas profundas con un equipo submarino que se podía colocar a 2,000 metros o 3,000 metros de tirante de agua. Era en ese tiempo, en el 2007, una tecnología todavía que estaban en investigación, y la compañía era una compañía noruega, estaba muy interesada en desarrollar ese tipo de instalaciones para poder
incrementar la productividad de los yacimientos en aguas profundas. Y nos llevaron a un laboratorio que se encuentra en una ciudad muy cercana a la ciudad de Ámsterdam, un laboratorio completamente moderno. Era algo, para nosotros era algo increíble ver ese tipo de laboratorios. Y llegamos a conocer la tecnología que estaba en pruebas todavía. Si yo les dijera que el jefe de ese laboratorio era un ingeniero mexicano, ¿me iban a creer? Pues era un chavo. ¿En serio? Era un muchacho. Yo tenía como, ¿cuántos años tenía yo? Como 40 años en ese tiempo. El chavo que estaba a cargo del laboratorio era un ingeniero mecánico eléctrico del TEC de Monterrey, que hablaba perfectamente bien el inglés, el español y el noruego. Y cuando nos vio llegar, nosotros como mexicanos, se puso a llorar. Oigan, qué bueno que vinieron. Aquí la gente es muy fría. Necesito la sangre mexicana. Y todos estábamos diciendo, ¿quién es este cuate? ¿No? Pues él era el jefe de todos. Él era el que estaba llevando el proyecto. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que nosotros en México no estemos desarrollando esto cuando este chavo, ¿no? A lo mejor tenía 30 años, 35 años, está aquí, y lo veías triste porque se había alejado de su país. Y yo le decía, oye, ¿por qué estás triste, güey? Me dice, pues porque no estoy en mis taquitos, estoy acá. Entonces, fíjense cómo somos los mexicanos. O sea, si a mí me dicen, yo como mexicano, no, los mexicanos son unos tontos. No, compadre. Nosotros tenemos varios factores y uno de ellos es precisamente la inteligencia, que andamos buscando cómo resolver los problemas. Que exista personas que obedecen a otros intereses como es el dinero, la corrupción, el decirte que no a las cosas, eso es otra cosa diferente. Entonces, si me preguntas de la visión, sí hay visión. Gente que trabaja, sí hay gente que trabaja. Gente que sabe, sí hay gente que sabe. Gente que tiene ganas de progresar, sí hay gente que tiene ganas de progresar. Pero pues nuestra ideología es un poco diferente, ¿no? Yo más bien creo que el tema que aquí se vio y creo que a mí me gustó mucho alguna opinión que tú diste en una charla que tuvimos en el diplomado, es este tema un poco de esta visión errónea que se ha tenido en los últimos años de rentabilidad. Como que este exceso de estar viendo si es rentable un yacimiento, más bien yo siento que deja de lado un poco el realmente darle un valor simplemente monetario a una actividad estratégica, y que creo que ese tema muchas veces nos ha alejado de poder tener una industria petrolera. Es decir, es que es más barato extraer petróleo y vendérselo a Estados Unidos, y como Estados Unidos tiene unas refinerías hiper eficientes, mejor se lo mando y ya nomás le compro el producto terminado. Pero realmente creo que hoy en día estamos viendo un entorno en el que la globalización ha generado dependencias reales que hoy en día pues está generando grandes fracasos. O sea, se puede ver eso en la dependencia que Rusia tuvo, que Europa tuvo de Rusia, en la dependencia incluso que tiene México del gas de Estados Unidos. Entonces, ese factor que en algún momento, y creo que fue con un expresidente de la CRE, que tú platicaste una experiencia, Luis Guillermo, que a mí me dejó mucho, que ustedes estaban explorando un campo de gas y al parecer les habían dado, no sé si tú nos puedas hablar un poco más de eso, pero que les habían dado un costo de extracción un poco más alto que el de Estados Unidos y que por eso no les habían dado la aprobación de ese proyecto. O sea, muchas veces este tema de rentabilidad deja a un lado la visión estratégica que tiene nuestra industria. No sé si opines lo mismo. Mira, hay un ejemplo que ahorita que se los ponga, a lo mejor van a decir, bueno, este cuate está loco, ¿no? ¿De dónde saca este ejemplo? ¿Cuántas veces hoy en el fútbol mexicano nos hemos enfrentado a Estados Unidos y hemos perdido? ¿Quién sabe cuántas? Ni quiero saber cuántas. Pero hoy el fútbol mexicano pierde contra un equipo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque alguien vio en Estados Unidos, alguien tuvo la visión de invertir dinero en los semilleros y vio que a largo plazo les iba a dar jugadores muy buenos y no tenían que andar importando jugadores mexicanos y haciendo los nacionales gringos para que fueran, como así se inició
Así se inició el fútbol en Estados Unidos, importando mexicanos, importando brasileños, importando argentinos, haciendo los gringos, y ya tengo un equipo de fútbol. Con el paso de 20 años o de 30 años, hoy casi todos son gringos y juegan muy bien, juegan mejor todavía que los mismos que van a competir contra ellos. Entonces, ¿cuál es la visión estratégica de alguien que vio a largo plazo? Pues invertirle, aunque ahorita no le dé dinero, pero en 20 años ya le va a dar dinero. En este caso, a lo mejor no puedo traer ese proyecto a la industria petrolera, pero el razonamiento sí. Si en algún momento un campo de gas enfrente a las costas veracruzanas tenía cierto potencial y se desarrollaron pozos, se perforaron pozos, se compraron los equipos, se pudo haber puesto a producir estratégicamente, teóricamente en ese momento no era rentable, hoy sí lo es. ¿Por qué no se hizo? Pues por falta de visión, por falta de ganas, por políticas internas, porque no podemos, en teoría no, el mexicano no puede, ¿no? Cuando me dicen a mí que el mexicano no puede, a lo mejor voy a decir una palabra que la vas a censurar. Es como si yo fuera un pendejo. Así me siento. Cuando llega alguien y me dice, no puedes, puta madre, cómo me encabrona que me digan que soy un pendejo. Cuando toda mi vida he estado luchando por aprender, por estudiar. Y no nada más lo digo yo, todas las personas que pensamos igual, que trabajamos, que estudiamos, que se nos cayó el pelo estudiando de día y de noche, presionados, que dejamos de ver a la familia, que nos hicimos viejos en el campo capacitándonos, estudiando, leyendo libros, aprendiendo idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora resulta que llega un cuate y me dice que no puede. ¿Qué más que no? Entonces, el proyecto que estás platicando es un proyecto en aguas profundas, enfrente a las costas de Veracruz, enfrente a Lerdo de Tejada, en Alvarado, 60, 70 kilómetros de la costa. Ya perforamos los pozos. ¿Quién los perforó? Oye, ¿quién perforó los pozos? Los mexicanos. Nosotros hicimos la perforación. Oye, 100% no, claro. Necesitamos gente que nos ayude, nos capacitó, tomamos experiencia, hicimos la perforación, pero el responsable fuimos los mexicanos. Ya compramos los equipos ya están en una ciudad y están ahí, están guardados. Pues lo más caro ya se hizo, o sea, comprar los equipos submarinos y la perforación de los pozos ya está, es lo más caro. Falta la terminación de los pozos y falta la instalación submarina. ¿Cuál era el costo de extracción? Pues era altísimo, no era rentable. Pero estratégicamente sí, ahorita ya estuviera produciendo, ahorita ya tuviéramos nosotros nuestro propio yacimiento de gas y ya hubiéramos desarrollado otros yacimientos que están ahí cerca, ya hubiéramos desarrollado otros proyectos, ¿sí? Ya hubiera gente que ya estuviera, mexicanos al 100% capacitados para poder, digamos, manejar ese camión, ¿no? Yo pregunto, un jet de Estados Unidos, ¿no lo puede manejar un mexicano? Claro que sí, porque Checo Pérez puede manejar un coche de Fórmula 1 que piensa como los noruegos o piensa como los gringos o tiene un cuerpo como los británicos. No, es un mexicano como nosotros, común y corriente. Lo único que está haciendo es que se capacitó y tiene el don de manejar rápido carros rapidísimos que se necesita ciertas destrezas muy importantes. Por eso Checo Pérez está donde está. ¿Por qué? Pues porque pudo, porque lo dejaron, porque hubo dinero. ¿Quién hubiera invertido en Checo Pérez hace 40 años? Pues nadie. ¿Cómo saben que va a llegar a futuro a lo que es hoy? Pues nadie. Pero le dieron la oportunidad y ahí está. Y esto me lleva a otro mito que creo que también, y yo lo viví estando en una Secretaría de Estado, ¿no? Este mito que se tenía en algunas administraciones de que el petróleo se va a acabar y entonces necesitamos trabajar la transición hacia unas nuevas tecnologías para dejar a un lado el petróleo. ¿Qué tan cierto es eso, Luis Guillermo? Pues sí, finalmente el petróleo se va a acabar, ¿no? Si hoy me preguntas, oye, ¿cuánto tiempo más? Bueno, según los cálculos de compañías que se dedican a explorar y que se dedican a desarrollar ese tipo de mantos o yacimientos de hidrocarburos, tenemos para 50 años más. 40, 50 años más, al ritmo de extracción actual y al consumo actual. Entonces hay 50 años más. O sea que si vamos a extraer más y vamos a consumir más, bueno, pues bajarán esos 40 años.
Si vamos a extraer menos y vamos a gastar menos, pues tendremos a lo mejor 60 años más. En esos 40 o 50 años va a haber de aquí a esos 40 va a haber una transición de energías renovables para poder contaminar menos y poderlos ir alejando de los hidrocarburos líquidos y hidrocarburos gaseosos. Hoy las baterías de litio no son las adecuadas. Hoy las baterías, su proceso de manufactura para lo que tanto nos llama la atención, que son los autos eléctricos, no es el adecuado porque contamina más la fabricación de una batería de litio y luego contamina más el deshacerse de la batería de litio porque resulta que no es renovable, como lo dicen, no es reciclable, perdón. No es 100% reciclable esas baterías de litio, creo que nada más un 40% es reciclable. Eso lo vimos ahí en la maestría, Jaime. Sí. Una parte no es reciclable y la otra parte sí es reciclable. Entonces, la huella de carbono que se está generando a partir de la manufactura de las baterías de litio es más alta que la huella de carbono que estamos generando por tener un vehículo de combustión interna. Entonces, no es por ahí, que sí necesitamos cambiar a autos eléctricos, a la industria eléctrica y a mover todo con corriente eléctrica a partir de energías de otro tipo, sí, eso sí es verdad. La tecnología que para mí hoy es la mejor es la tecnología de hidrógeno, generación de baterías a partir de hidrógeno, genera corriente eléctrica y ahí ya vamos caminando, ¿no? Pero no de litio. Entonces, ¿en dónde estamos parados en este momento? Más del 40% del gas que se produce en México sirve para generar corriente eléctrica. ¿Cómo es posible que digamos que somos un país petrolizado? Pues la respuesta es sí. Y como dice aquel, ¿y qué? ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción? Es que tenemos un manto gigantesco ahí en Chiapas de litio, y ya el presidente ya lo hizo el litio mexicano, no sé qué. Bueno, está bien, pues qué bueno que ya lo hicieron mexicano. Ahora vamos a cobrar por sacarlo, ¿no? Hay que mover toneladas gigantes, enormes toneladas de roca para sacar un poquito de litio. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? El oro, por ejemplo, antes se removían 2-3 toneladas y podíamos obtener 1 kilo de oro. Ahora hay que remover 30 toneladas para obtener 100 gramos de oro. Yo pregunto, ¿y cómo removemos esas 30 toneladas? Con máquinas, con grúas que tienen motores diésel. ¿Cómo lo hacemos con el litio? Pues es lo mismo. Hay que mover toneladas de roca con unos grúas, motores diésel o motores de gas, porque ya también hay motores diésel que se pueden convertir a gas, pero sigue siendo hidrocarburo. Todo lo mueve el petróleo, ¿no? ¿Sí es? Es algo interesantísimo, pero prácticamente el petróleo está en tu vida cotidiana en un 95%, 99%. En la ropa, en el plástico, en el acero, en todos lados está inmerso el petróleo, y creo que es un tema importantísimo lo que tocas. Ya para ir concluyendo este episodio del Cultivando, ¿hacia dónde tenemos que ir en un tema de exploración y extracción de petróleo? ¿Hacia que Pemex lleve a cabo alianzas con otros países para poder extraer en aguas profundas y ultraprofundas, pero no en aguas someras? ¿Hacia dónde tendríamos que ir, en tu opinión, para mejorar? Porque hoy en día vemos que pues hay una refinería en Dos Bocas, ¿no? Que también me gustaría saber tu opinión. No vemos un esquema de actualización del Sistema Nacional de Refinación. Vemos que se le está invirtiendo mucho dinero a petróleos mexicanos sin un destino específico. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Tenemos que, como tú dices, pues los costos de extracción se están incrementando, y eso no lo puede llevar a cabo pues un presupuesto que del Estado, pues que es finito, ¿no? Y que tiene que estar dedicado a, pues a lo mejor a programas sociales, a invertir en hospitales o en otros proyectos, pero ¿hacia dónde se tiene que ir? ¿O tú qué opinas? Pemex, ¿cómo puede superar este bache? ¿Es un bache? Mira, es un bache, yo creo que sí. Mira, el presupuesto de egresos de la Federación
según nos enseñaron en algunas materias de economía, de microeconomía y de macroeconomía, de microeconomía en este caso de México, el presupuesto de egresos de la Federación se etiqueta para generar teóricamente bienestar en el país, en este caso en México, ¿no? Yo si fuera administrador de ese dinero, pues tendría que primero juntarme con muchas personas que tuvieran mucho conocimiento en los diferentes sectores para que me dijeran qué pasa si no le invertimos dinero, por ejemplo, al sector agrícola, que de hecho el sector agrícola está muy mal aquí en México, ¿no? En el caso de Noruega sí le metió mucho al sector agrícola. Nosotros los mexicanos no sé por qué no le queremos meter dinero al sector agrícola, pero bueno, el sector agrícola es uno, el sector de educación es otro. ¿Cuánto le tengo que meter a ese sector para que el bienestar llegue a las personas? Pero ese bienestar no nada más en este momento es un bienestar a largo plazo. Entonces yo necesito generar proyectos que me permitan darle bienestar a mi país, a mi pueblo, a mi gente, a mi colonia por más tiempo. Y uno de esos proyectos que me dé teóricamente dinero es invertir en proyectos de extracción de hidrocarburos. Y ahorita me estoy cerrando hidrocarburos, pero realmente es invertir dinero en proyectos que me generen energía para mi país. Para mí es importante eso, porque sin energía, ya sea eléctrica, eólica, química, de industrias extractivas, sin energía mi país no produce. Yo no puedo generar, por ejemplo, las compañías que generan vidrio en Monterrey necesitan gas de cierto poder calorífico. Y ese gas lo salen a comprar al mercado y se lo compran a Pemex o se lo compran al más cerquita que está ahí arribita, que se llama Texas. Y entonces empiezan a buscar cuál es el más barato para poder generar calor y generar vidrio. El vidrio es uno de los sectores de la microeconomía de México que genera empleos, genera bienestar, genera rentabilidad, permite generar impuestos con los que yo en teoría voy a construir casas, calles, parques, hospitales, en fin, generar bienestar en mi país, en mi gente, en mis personas, en mi familia. Ese sería para mí el objetivo más importante. Entonces yo me traigo a alguien de Pemex y le pregunto, a ver, ¿qué vamos a hacer para que tu empresa sea rentable? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me ofreces tú, fulano de tal, ingeniero petrolero, que has trabajado 30 años en Pemex? Bueno, pues yo te puedo ofrecer alianzas con los mejores en el mundo para que podamos generar aquí en México el valor y que no se vaya a otro país. ¿Qué significa generar el valor? Generar tecnología mexicana para poder usar la tecnología mexicana, que es más barata. El Instituto Mexicano del Petróleo en su momento era el brazo tecnológico. Ellos desarrollaron muchísima productos para mejorar la rentabilidad de los proyectos. Pues traerlo y darle dinero al Instituto Mexicano del Petróleo. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Ingeniería, también necesitan dinero para desarrollar proyectos. ¿Qué proyectos? Pues proyectos que nos den bienestar a los mexicanos. Proyectos que disminuyan, por ejemplo, el gasto de consumo de corriente eléctrica, pero que tengamos teniendo la misma capacidad de utilizar los mismos equipos todavía más eficientes, pero con menos consumo de corriente eléctrica. Yo pregunto, esa visión es muy difícil. No la podemos tener, no la pueden tener nuestros políticos. Y si no la tienen, no pueden contratar gente que sí la tiene. O sea, yo no soy experto en hacer tortillas, pero voy a comprar 50 tortillerías. Pues me voy a traer a una persona que sepa administrar una tortillería. Si yo quiero invertir dinero en una tortillería, porque es rentable, pero no lo sé hacer yo, pues me traigo gente que sepa administrar. Y le pago bien, porque de ahí mi empresa es próspera. Yo gano dinero, genero empleos, genero impuestos y me siento bien conmigo mismo porque no estoy siendo millonario. Estoy ganando el dinero suficiente para vivir bien, feliz y contento. Y aparte le estoy dando a otras personas que ganen para que vivan feliz y contento. Pero cuando existe la voracidad, por ejemplo, acabo de ir ahorita al súper. Compré un queso que me costó 110 pesos medio kilo. La semana pasada estaba en 100 pesos y la pasada estaba en 95. ¿Por qué sube tanto? Por la voracidad de la ganancia y la necesidad de las personas que tenemos de comprar
y aquel que tiene la voracidad de vender. ¿Dónde está el beneficio para nosotros mismos? ¿Dónde está? No lo veo. Entonces, esa sería mi forma de explicar explicarte esa pregunta. Mientras no tengamos una visión de ayuda a las personas, para que las personas vivamos bien y produzcamos mejor y estemos más tranquilos y no haya robos y no haya secuestros y bla, 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 todo lo que hay. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo rompemos ese círculo? ¿Cómo lo rompemos? ¿Cómo generamos valor en nuestro mismo lugar en donde estamos? No he encontrado todavía esa respuesta. Muy interesante esto que comentas, porque realmente no es un tema de si es una empresa pública o es una empresa privada, que era como el primer, digamos, la primera idea que yo me quedaría. ¿Qué está mal? ¿Está bien la visión que tiene este gobierno de que Pemex puede hacerlo aunque hoy en día esté en números rojos? O el tener la visión de decir, oye, pues vamos a llegarnos de cierta industria que ya conoce la industria petrolera, vamos a eficientar los costos de producción, vamos a eficientar la cadena de valor de la industria a través de la alianza, y con eso generamos una renta petrolera. Pero digamos, hoy en día creo que independientemente de esa visión, ¿no? Está por encima este tema de pues la corrupción. La corrupción y el bienestar. Ahora sí que son dos entidades completamente opuestas. La corrupción, por un lado, se está comiendo a la sociedad, y el bienestar que no tenemos en la sociedad. Y resulta que somos nosotros mismos los que generamos la corrupción y el bienestar. Sí, nos damos la vuelta, el círculo vicioso. Exactamente. Pues bueno, pues ya entrando en esta conclusión, primero que nada, agradecerte, Luis Guillermo. Y por favor, que no sea la última vez que vienes a Cultivando. Deberíamos de desarrollar algunos temas en común sobre el tema de refinación, de producción de petrolíferos. Creo que son temas que realmente tienen un nivel de complejidad interesante que muchas veces dejamos de lado y bueno, pues a veces como no entendemos, pues permitimos que pasen reformas legales, incluso constitucionales, sin tener realmente idea de las implicaciones que tienen, porque creo que sí, como bien lo señalas, el sector energético de un país es el motor del mismo, y entonces creo que no lo tenemos suficientemente concientizado. No sé si opines lo mismo. Sí, el sector energético de nosotros, los mexicanos, es diverso, eso sí tenemos que decirlo. Tenemos todos los sistemas geográficos y los climas posibles en el mundo que son capaces de generar energías limpias. ¿Y qué tenemos que hacer? Desarrollar la tecnología mexicana para poder aprovechar esas facilidades que nos dio la naturaleza. Tenemos vientos, ya ves que ya tenemos los aerogeneradores en diferentes partes de la República Mexicana. Se están desarrollando energía solar, también tenemos en el desierto de Sonora, hay bastantes parques solares, como le dicen. Que hay que mejorar esas celdas solares, sí, precisamente ahí es en donde entra el ingenio mexicano. Como en una pequeña área o centímetros cuadrados generar mayor captación de luz para generar más corriente eléctrica. Eso es importante, ahí es en donde entra precisamente la tecnología, del desarrollo de la tecnología interna. El mismo aerogenerador, no se colocan más aerogeneradores porque pues alguien dijo por ahí, porque mata pajaritos, ¿no? O porque hace mucho ruido. No sé si saben eso que... Sí, definitivo. Acá también se dio, escucha. Bueno, y finalmente tiene razón, ¿no? Porque sí mata pajaritos. Pero yo digo, ¿no podemos inventar algo que no mate pajaritos? ¿Por qué no? Como dijo aquel futbolista, pensemos en cosas chingonas, ¿no? Porque tuvo que venir este señor Chicharito, tuvo que venir de otro país cuando ya estuvo fuera para decirnos lo que debimos haber hecho desde hace 30 años. Pero bueno, ya lo dijo. Entonces yo ahora pregunto, ¿no podemos pensar en cosas chingonas? Pues yo digo que sí podemos, ¿no? Estas preguntas yo se las hago a mis alumnos cuando estoy en la facultad. Le digo, oigan,
no pueden leer 40 páginas en inglés. ¿Por qué no? ¿No pueden? ¿Por qué no? No, pues que no sabemos, no pueden aprender. ¿Qué pretexto hay para no estudiar? No me pueden responder, porque no hay pretexto. El límite está aquí en la cabeza, en nuestro cerebro. Nosotros, como mexicanos y cualquier, porque nos están oyendo en otra parte del mundo, ¿no? Cualquier persona que quiera hacer las cosas lo puede hacer. El límite está en nosotros mismos. Definitivamente. Y ahí me haces notar, Guillermo, que justo esta onda del sector energético, no solo el del petróleo, creo que de cierta manera es el que nos da de comer. La industria, nuestros negocios, todo es de lo que vivimos, le da el poder. Entonces, yo creo que debería de empezarse a pensar o el enfoque de este tipo de sector debería de ser primero asegurar y pensar como un ahorro todo en la generación y fuentes de esta energía antes de un negocio. No creo que el negocio viene después, pero si no estás asegurando la energía a tu país a un futuro, pues te puede dejar parado, y creo que Estados Unidos lo está mostrando, ¿no? Ellos ya estaban con el shale gas, que dicen que es muy caro de extraer, pero pues ahora se inventó una guerra y pues ya a parecer pues ya no es tan caro contra los demás, porque pues no. Entonces sí, creo que ellos ven, pues yo primero aseguro mis cosas, le invierto ahí para tener mi guardadito, como dices, este campo de gas que pudo haberse quedado ahí parado, ahí lo dejamos. Pero sí creo que el enfoque debe ser primero de seguridad energética, ¿no? Ahí en las Chuapas, ahí cerca de Coatzacoalcos, a 40 kilómetros de Coatzacoalcos, las Chuapas, hay unas, se llaman cavernas de Tuzandépetl. Ahí hay unos domos salinos que Pemex generó unas cavernas en el domo salino, y ahí se almacena hidrocarburo. Son varias cavernas. Fue un proyecto que se hizo en 1980, yo creo, 75, 80, 85, no sé, pero ahí está. Son cavernas naturales cuyo costo fue muy bajo. Perforaron pozos, se hizo la caverna se llama el método de lixiviación. ¿Qué es lixiviación? Es la disolución de la sal para generar una caverna. Ahí se baja el petróleo, ahí se almacena. Entonces, bueno, ok, no voy a almacenar petróleo, bueno, pues voy a almacenar dinero. Entonces vendo el petróleo y me guardo el dinero, no lo voy a poner abajo del colchón, lo tengo que invertir. ¿En qué busco invertir? Pues hay que buscar en negocios rentables. Hay que hacer producir ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Esa es mi pregunta. Yo quiero saber dónde están los parques y los hospitales. Ahora resulta que voy a Veracruz de viaje y me gasto 700, 800 pesos en peaje, y me gasto 800 pesos en gasolina. Y pues ¿dónde está ese petróleo? Pues no era para construir carreteras. Ahora tengo que pagar más de peaje que de gasolina para darle mantenimiento a la carretera que yo pagué con mis impuestos. Cuando voy a Estados Unidos y manejo kilómetros enteros y pago $2, no entiendo, son cosas que yo no he podido entender con todo y lo que he estudiado. Bueno, la verdad es que sí lo entiendo, ¿no? Sí sé dónde está todo ese dinero, pero cuando estuvimos en Houston, andábamos en todas las carreteras y pagábamos $1.75, $2, de 50 centavos por andar en unos freeways de concreto. Cuando aquí voy a Veracruz y me caigo en agujeros y se me rompe la llanta de una carretera que me vale $20, y cuando voy a reclamarlo me dicen que no opera el seguro. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la administración, en nosotros mismos está el problema, en la corrupción que nos está comiendo. Ese es el problema que tenemos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por haber venido, y espero que no sea el último, Luis Guillermo. Pues que quieras. Para finalizar, y bueno, pues a todos nuestros ideólogos les pedimos que nos recomienden alguna canción de su gusto musical en general, para saber cuáles son tus gustos musicales para todo el auditorio. No sin antes pues agradecerles a todos los oyentes que hemos crecido mucho en audiencia, ¿no, Chavita? Sí, ahí vamos. Creo que va creciendo la comunidad. Esperemos que siga así. Hay como luego lapsos de bajón, pero por ahorita vamos muy bien, y pues les mandamos un abrazo a todos, ¿no? Y esperemos. Mandamos un abrazo a todos, y danos tu recomendación, mi querido Luis Guillermo. Vamos a aprender idiomas para hacer este podcast en portugués, en alemán, en inglés y en francés. Sí, cuando gustes. ¿Alguna recomendación musical? Entonces, ¿qué estás escuchando ahorita, Guillermo? Cualquier tipo de canción. ¿Lo que escucho? Sí. Pues mira,
A veces les digo a mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno Luis Guillermo y el otro Jorge Alberto. Les digo, hijos, yo no sé por qué la música que yo escuchaba la siento mucho más bonita que la música de ahora. Por ejemplo, yo veo que uno de mis hijos escucha a Bad Bunny, ¿no? Y veo que mucha gente le tira a Bad Bunny, incluyendo yo, ¿no? Pero cuando veo a mi hijo que está contento, que le gusta, que baila, que se la pasa bien, que va con sus amigos, que brinca, que está feliz. Entonces me acuerdo de cuando yo escuchaba a la misma edad, me acuerdo que yo escuchaba mi música de los 80s, ¿no? Escuchaba yo a Electric Light Orchestra, por ejemplo, escuchaba yo a muchos grupos, ¿no? Earth, Wind and Fire, etcétera, etcétera. Yo me sentía como mi hijo se siente con Bad Bunny, ¿no? Entonces en ese momento dejé de criticar y me puse a escucharlo. Y sí, efectivamente son ritmos que permiten algo muy sencillo que se llama estar contento. ¿Cómo te la pasas con los amigos? Eso es para mí muy importante. Yo veo a mis hijos que están contentos. Estamos hablando de la música, el sentimiento, lo que te deja, el buen humor. Porque en estos momentos, estamos en México pasando, son momentos difíciles. Cuando sales aquí a la esquina y andas escondiéndote, no te vayan a querer asaltar o quitarte el reloj, quitarte el coche. O dejas el coche. Yo acabo de dejar mi camioneta, me robaron la llanta de refacción. Ay, cómo me da coraje que me hagan eso, ¿no? Entonces, cuando estás viviendo bajo ese tipo de presión social y te pones a escuchar una canción donde te la pasas a gusto y en ese momento se te olvida algo, esa es buena música, ¿no? Definitivamente. Pues vámonos con una canción de Bad Bunny. Síganos en las redes sociales en @cultivando_i, en Cultivando Ideotas en Instagram y Facebook y en contacto @cultivandoideotas.com. Pues muchísimas gracias, Chavita. Muchísimas gracias, Guillermo. Un gustazo, James. Hasta luego. Luego. Muchas gracias.